Muy buenas noches, bienvenidos, estamos en directo. Bienvenidos todos a Cita Con. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima del conflicto armado, este programa es para usted. Aquí tenemos profesionales de la Fundación Forjando Futuros y también de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia que conocen muy bien los temas de la reparación y restitución de tierras, todo lo que tiene que ver con los procesos de reparación de las víctimas del conflicto armado en nuestro país. ¿Usted quiere saber cómo va su caso, cómo va su proceso? Pues puede comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica 265-7757. Línea telefónica en la ciudad de Medellín que ya está abierta para que usted llame desde cualquier lugar del país, porque sabemos que hay víctimas en todo el territorio nacional. Recuerden, nos acompañan de la Fundación Forjando Futuros y de la Unidad para las Víctimas para que ustedes reciban la asesoría y los datos sobre cada uno de los procesos de reparación de las víctimas. Queremos saludar a nuestros invitados esta noche, Andrés Borges, él es abogado de la Fundación Forjando Futuros. Andrés, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Germán, perdón. Buenas noches, Alfredo. Y bueno, un saludo especial a todas las víctimas que nos acompañan desde sus casas el día de hoy. Y también nos acompaña Alfredo Hernández, profesional de acompañamiento de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Alfredo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un cordial saludo. Esperamos dar una buena orientación el día de hoy. Bueno, vamos a hablar hoy sobre compensaciones y reubicación en la restitución de tierras. Sí, hemos hablado aquí en varias oportunidades que hay algunas personas que han salido de sus zonas, de sus casas, de sus fincas, de sus parcelas por tema del conflicto armado, han abandonado esos sitios donde ellos vivían y luego, después de que la zona estaba, digamos que en calma, estas personas que son reconocidas como víctimas pues pueden regresar a esos lugares, pueden ser objeto de restitución de estas tierras y para eso tienen que retornar, tienen que regresar. Aquí conocemos un caso, digamos que muy famoso, es el de el Oriente Antioqueño, San Carlos, algunos municipios de esa zona, gente que ha regresado con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, también de la Alcaldía de Medellín. Ha sido exitoso este proceso. Pero comencemos, Andrés, contándole a la gente qué se entiende por retorno, hablando de las víctimas. Bueno, habría que precisar que en el marco de la metodología de pedagogía de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que estamos adelantando, informar a las personas para que conozcan sus derechos en clave de poder resignificar su condición de víctima y ser reparados integralmente, tendríamos que contarles que existen dos medidas para aquellas personas que han sido víctimas de despojo, abandono, en razón del hecho victimizante del desplazamiento forzado. El retorno entonces está considerado como una de las medidas de atención que consagra la Ley de Víctimas para las personas que han sido víctimas del desplazamiento. Entendemos que existen medidas de asistencia, medidas de atención. Las medidas de asistencia están más encaminadas a brindar acompañamiento en el tema de salud, de educación, de auxilios funerarios, entre otros. Y la medida de atención, pues podemos tener como ejemplo la medida de atención que reciben a través de las ayudas, lo que se ha denominado las ayudas humanitarias, pero que son medidas de atenciones humanitarias que se brindan por lo menos en determinados momentos para enfrentar ese momento del desplazamiento y sobre todo poder cubrir ese nivel de carencias de los mínimos que, como lo ha denominado pues, el marco normativo a nivel nacional, mínimos como son la vivienda o la alimentación. Cuando las personas ya tienen cubiertas estas medidas, pues ya pasarán a la ruta de indemnización. Y aquellas personas que aún se encuentran en los lugares de recepción donde llegaron por el desplazamiento, deseen retornar, se encuentra una de las medidas de atención que es la medida de retorno o reubicación. Le recordamos, perdón, sí. Andrés, ¿ya terminamos? Podría complementar, pero iba a recordar la línea telefónica, pero lo haremos más adelante. Perfecto. La medida de retorno entonces va a estar a cargo a nivel nacional de la Unidad de Atención para las Víctimas. No obstante, todas las entidades locales, los gobiernos locales, las alcaldías también deben acompañar estos procesos de retornos. Los gobiernos regionales también deben acompañar los procesos de retorno. El retorno entonces es el deseo que tiene la persona o ese proceso que inician las personas que han sido desplazadas de retornar, de regresar, de devolverse a sus casas, a sus tierras, a sus parcelas. Y esto se debe hacer en el marco por lo menos de 3 principios rectores que dispuso la ley. Primero es el de voluntariedad, la persona tiene que desear regresar a ese lugar del cual se tuvo que desplazar.
El segundo es que existan condiciones de seguridad para acompañar esos retornos, para poder realizar esos retornos a los territorios. Y el tercero es que se realicen condiciones de dignidad. Y es allí donde entran las medidas de asistencia que ha dispuesto por la Ley de Víctimas para todas las personas que han sido víctimas del hecho victimizante de desplazamiento. Medidas de asistencia como lo hemos anunciado en el tema de salud, en el tema de educación y en otros componentes. Bueno, le recordamos a ustedes que también tenemos una línea de WhatsApp, la 315-666-7247, para que nos envíen también allí sus casos escritos y aquí tendrán ustedes la respuesta de nuestros invitados. Antes de recibir la llamada de don Carlos Alberto, que nos llama desde Itagüí, le voy a rogar a don Carlos Alberto que nos aguarde un segundito porque vamos a responder primero la pregunta de doña Luz Estela Olaya, y Andrés tiene respuesta para ella. Sí, para doña Luz Estela Olaya, del municipio de Medellín, pues un saludo muy especial y nuestra solidaridad por los hechos victimizantes que sufrió. La señora Luz Estela declara el hecho victimizante de desplazamiento forzado y concurre con un homicidio. Es víctima directa del desplazamiento forzado y víctima indirecta de un homicidio que ocurre el 18 de febrero del año 2013. La señora Luz Estela, según se nos informa desde el funcionario de la Unidad para Atención a las Víctimas, ya realizó la encuesta de caracterización. Ella se acercó, brindó una información y allí se le pudo entregar a ella toda la información sobre los componentes de las medidas de asistencia en educación, salud, generación de ingresos, proyectos productivos. No obstante, nos informan que algún dato está faltando, que por lo tanto se acerque porque falta algo más para la medición de carencias. La señora Luz Estela recibió el año pasado la última atención humanitaria por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. No obstante, debe acercarse, según lo recomienda el funcionario de la unidad, aproximadamente en el mes de marzo para que pueda iniciar su ruta de indemnización. Entonces a doña Luz Estela le invitamos a que se acerque en el mes de marzo para que brinde la información que quizá está faltando y para que inicie su ruta de indemnización por el hecho victimizante de homicidio. Vamos rápidamente a recibir la llamada de don Carlos Alberto para que no nos aguarde tanto en la línea. Muchas gracias, don Carlos Alberto, por esperarnos. Bienvenido al programa. Lo escuchamos. Sí, señor. Muchísimas gracias. Lo escuchamos. Adelante, por favor. ¿Aló? Don Carlos, lo estamos escuchando muy bien. Sí, señor. Es para averiguar el caso mío de desplazamiento forzado de Sevilla, México, que yo estuve averiguando y me dijeron pues que yo no tenía derecho a las ayudas, pero sí la indemnización. Entonces quiero saber cómo va mi caso. Por estos momentos ya llevo como 2 años, más de 2 años, y no me han dado respuesta. Entonces necesitaría saber pues cómo iría mi caso. Don Carlos Alberto nos llama desde el municipio de Itagüí. Muchas gracias, don Carlos Alberto. Tenemos respuesta. Alfredo le responde. Buenas noches, don Carlos. Le recuerdo, don Carlos, que a usted el 23 de junio del 2017, usted recibió la notificación en donde se le suspende la atención humanitaria porque se identificó que hay ya generación de ingresos con los cuales usted puede satisfacer su necesidad de alimentación y de alojamiento. Por lo tanto, se le suspende la atención humanitaria y usted empieza la ruta para la indemnización. Hay que aclarar que esta ruta para la indemnización es de carácter gradual, progresivo. Somos demasiadas las personas víctimas, entonces es como una especie de fila. Cuando estemos en cierto lugar de la fila, hay que esperar que la fila vaya rodando. Por lo tanto, lo invitamos a que a partir de junio del presente año usted se acerque a los puntos de atención para hacer la respectiva gestión de su indemnización, porque a partir de junio su caso vuelve y se abre para que continúe la ruta para la indemnización. Muy bien, los invitamos a ustedes a seguir marcando la línea telefónica 265-7757 en Medellín. Pueden marcar desde cualquier lugar del país para preguntar sobre cómo va su caso de reparación si usted es víctima del conflicto armado. Y también la línea 315-666-7247, línea de WhatsApp, únicamente para casos escritos, por favor. Hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Cita con las víctimas del conflicto armado todos los miércoles a las 7:30 de la noche por el canal Cosmovisión. Sabemos que nos ven en todos los rincones del país y por eso los invitamos a marcar la línea telefónica en Medellín 265-7757. Les quiero aclarar a los televidentes que la línea de WhatsApp que les damos a ustedes, la línea
315-666-7247. La vamos a ver enseguida en pantalla. Esta línea es únicamente para que ustedes manden esta que estamos viendo ahora, únicamente mensajes escritos con su caso. Por favor, escritos. No llamen a esa línea porque esa línea no se contesta. Esa línea simplemente recibe los mensajes de WhatsApp escritos y allí le respondemos a ustedes. Le responden los profesionales que nos acompañan. Así que por favor, eviten marcar la línea, únicamente escriban sus mensajes. Tenemos, bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema del retorno, pero primero las llamadas telefónicas para no dejar a nuestros televidentes esperando. Tenemos a don Rodrigo que nos llama desde El Pinal, en Medellín. Don Rodrigo, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido al programa, lo escuchamos. Muchas gracias. Adelante. Vea, yo soy desplazado 2002. Me dieron ayuda hasta el 2012. Ya me la suspendieron y ya me dijeron que hay que mirar ahorita en el registro de víctimas, único de víctimas. Yo fui y me llamaron y sí, ya está registrado. Y me dijeron, bueno, Rodrigo, ya usted queda en un proceso de indemnización. En cualquier momento lo estamos llamando. ¿No lo volvieron a llamar? No. Muy bien, don Rodrigo, le tenemos respuesta. Alfredo le tiene datos sobre su caso. Don Rodrigo Antonio Mesa, buenas noches. Don Rodrigo, como se lo habían aclarado, con mucho respeto vuelvo y lo complementamos. Usted fue notificado porque ya tenía más de 10 años de haber sido desplazado y de alguna manera esto ya empieza a indicar la posibilidad de superar los mínimos de subsistencia. Es decir, lo mínimo para subsistir es tener con qué alimentarse y tener con qué pagar arriendo. Después de 10 años del desplazamiento se le suspende. Ahora, la indemnización gradual y progresiva es como grados, grado a gradito, hasta que llegamos a la indemnización. Lo invitamos a que se acerque a partir de junio del presente año a un punto de atención para que inicie la ruta para la indemnización, don Rodrigo Antonio. Muy bien, más adelante vamos a leer más preguntas que nos están enviando nuestros televidentes a través de la línea de WhatsApp y ustedes pueden seguir marcando la línea 265-7757, pero sigamos hablando sobre las cosas que también debemos saber todos sobre el retorno. ¿Qué pasa, Andrés, si no hay posibilidades de que las personas retornen al lugar de donde fueron desplazadas? Estamos frente a dos situaciones, ¿cierto? La persona o no quiere retornar o no hay condiciones de seguridad o condiciones de dignidad para retornar. Hay que tener en cuenta que el principio rector acá es la voluntariedad al retorno. Si la persona no desea hacerlo, la Unidad para Atención a las Víctimas y los gobiernos locales deben de acompañarlo o para que se quede en el sitio donde está o para que se reubique en otro lugar. Hay unas estrategias de integración local a nivel nacional que se maneja por cooperación de los gobiernos locales para poder acompañar a las personas, tanto en la reubicación, es decir, buscarle otro sitio para que la persona se vaya del lugar de donde está, si no quiere estar en el lugar donde lo recepcionaron al momento o para el cual se tuvo que desplazar por el hecho victimizante, o para quedarse en el lugar donde está. Debemos tener en cuenta eso. Y habrán otras medidas que son las medidas de compensación, que esto ya está más enmarcado a la restitución de tierras para aquellas personas que tuvieron que dejar abandonados sus predios o que fueron obligados a despojar sus predios materialmente, o sea, o jurídicamente, que es a través de las ventas que se les obligan a hacer a las personas. Si ellos no pueden retornar o no quieren hacerlo, pues se les deberá compensar entonces en dinero o con otro predio equivalente al predio que tenían para que la persona pueda retornar. Pero ni la restitución no implica propiamente el retorno y el retorno debe ser voluntario. Ah, voluntario, es decir, puede que haya condiciones, que no haya ningún problema, que esté allí el predio, pero si yo decido no quiero volver porque me trae malos recuerdos, porque eso es maluco para mí o que todavía tengo miedo, no lo pueden obligar. Sí, queda claro que la persona no está obligada a retornar. Puede que se den los dos principios rectores, tanto el principio de seguridad en el territorio, o sea, que se puedan adelantar los retornos. El ejemplo que ponías del oriente antioqueño, Granada, San Carlos, municipios donde aproximadamente el 70% de las personas tuvieron que desplazarse. Allí retornó un gran número de personas por acompañamiento institucional, por cooperación de las alcaldías de Medellín, Granada, San Carlos, pero la persona que no deseaba hacerlo porque existe una carga muy fuerte por los escenarios de violencia en el contexto de esa violencia armada que vivió Colombia y no desea retornar, pues el Estado tendrá que brindarle las garantías de que la persona se quede en el lugar donde se recepcionó. Muchas personas se quedaron en el municipio de Santuario y no han retornado, siguen viviendo allí en Santuario, Marinilla, Guarne, o debe compensarle en dinero si existen, si se cumplen por lo menos las causales acreditadas o requeridas por la ley para poder obtener la compensación en dinero.
Muy bien, vamos a seguir recibiendo casos y leyendo los casos de nuestros televidentes que nos envían esas preguntas a través de la línea de WhatsApp y tenemos precisamente una desde aquí también, desde la ciudad de Medellín. Es el caso de la señora Morelia. A la señora Morelia ya le tenemos respuesta y se la entrega Alfredo Hernández. Buenas noches, doña María Morelia Jaramillo Restrepo. Doña María Morelia fue desplazada del San José de Guaviare en el 2005. A doña María Morelia, el día de antier, el 29 de enero de este año, se le entregó la notificación en la que se le dice que se le suspende la atención humanitaria. Doña Morelia, ahora la invitamos a que a partir de junio del presente año usted se acerque a un punto de atención para que inicie la ruta para la indemnización. Les recordamos la línea telefónica en Medellín para todas las personas que son víctimas del conflicto armado en Colombia y quieren averiguar en qué va su caso. 265-7757 en Medellín, marque desde cualquier lugar del país. Aquí tenemos dos profesionales que conocen de este asunto y ellos responderán sus inquietudes. Y también les recordamos la línea de WhatsApp únicamente para que envíen sus casos escritos, no para que llamen. La línea es 315-666-7247. Hagamos un poquito de énfasis, Andrés, y de aclaración y profundidad en esto de la reubicación. Usted decía, se restituye, a la gente se le puede volver a que retorne, pero reubicación, aclaremos el término de reubicación. Sí, aquellas personas que no pueden iniciar el trámite de restitución de tierras porque no dejaron abandonado un predio, no fueron despojados de ningún predio, pero sí tuvieron que desplazarse, es decir, no tienen a dónde regresar, pueden solicitar la reubicación. La reubicación es buscar un lugar con características similares al lugar donde él vivía, del cual se tuvo que desplazar en el marco de la violencia armada en Colombia. Entonces, básicamente, tenemos que tener en cuenta, los procesos de restitución pueden llegar a la compensación económica o la compensación con un predio en condiciones similares, con características similares para que la persona retorne. Puede implicar o no el retorno a la restitución de tierras. Si la persona no puede retornar o no quiere retornar y habría que argumentarlo muy bien ante los jueces y magistrados de restitución de tierras, pues podrá ser compensado. Pero aquellas personas que no están en el marco de los procesos de restitución, sino que fueron personas que son víctimas del hecho victimizante de desplazamiento, no de abandono y no de despojo, pueden solicitar la reubicación, que se busque un lugar con similares características. Es decir, la persona vivía en un municipio del Urabá antioqueño y desea regresar a un municipio, pues del Urabá las alcaldías deben de acompañarlo por esas estrategias locales de integración que existen y no se le tiene que obligar que se quede en los lugares donde se desplazó, a donde se desplazó, donde se le recepcionó el desplazamiento después de sufrir ese hecho victimizante. Muy bien, nos dicen que tenemos una llamada, le pedimos a nuestro televidente que está en línea que nos aguarde un segundito porque tenemos que hacer rápidamente una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros y en especial a doña Elsie, que nos tuvo la paciencia de aguantarse todos esos comerciales mientras atendíamos. Doña Elsie, ya está usted al aire. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Elsie Arango, la llamaba para consultar cómo va el caso de mi hermano, que él fue muerto acá en Medellín. Sí. El 2 de octubre, no, sí. Él fue muerto acá en Medellín, entonces yo ya hice todas las gestiones y no me han llamado, no me han vuelto a decir nada, entonces no sé qué pasa. Pues ya le vamos a decir, doña Elsie, qué pasa. Alfredo Hernández tiene la respuesta para usted. Doña Elsie, buenas noches. Doña Elsie, como usted ya lo tiene claro, el caso de su hermano Jorge Andrés Padierna está reconocido. Hay que aclarar para doña Elsie y para el resto de la comunidad que el asesinato de Jorge, al no tener hijos y al tener padres fallecidos y al estar incluido por el decreto 1290, tienen derecho a la indemnización sus hermanos. Por lo tanto, doña Elsie,
su caso está pendiente de alguna manera, como les hemos aclarado a las personas anteriores, se requiere ir al punto de atención a partir de junio para que continúe su ruta de indemnización. Y se aclara, doña Elsie, cómo también ya fue indemnizada por su otro hermano, Oscar León Arango, el cual desgraciadamente también fue asesinado y ya fue indemnizado. Así como fue indemnizado su hermano, también será indemnizado por parte de Jorge Arango en su respectivo momento. Por lo tanto, la esperamos a partir de junio que se acerque a los puntos de atención para seguir su ruta. Muy bien, tenemos tiempo para más información sobre restitución, retorno, reubicación y compensación. Usted nos decía, Andrés, si no se puede retornar, pues se reubica o se compensa. Compensación, un predio en similares características. ¿Y qué más se entiende por compensación? Pero muy bien, la ley de restitución de tierras trae un capítulo para regresarle a las personas que tuvieron que abandonar o que fueron despojadas de sus predios, que se les privó arbitrariamente la administración, de la tenencia y posesión de sus predios, pues trae todo un instrumento administrativo y judicial para la restitución de los mismos. La obligación principal de los jueces y magistrados a nivel nacional es restituirles el predio a las personas, que las personas puedan retornar. No obstante, en los momentos en que no se puede hacer o bajo las causales donde no se puede retornar a estos lugares, no se puede hacer la restitución material, la entrega de ese predio que dejaron abandonados o del cual fueron despojados, pues la ley trae dos formas más de generar la restitución: a través de la compensación económica, compensación en dinero, o a través de la restitución en equivalencia, buscar un bien de similares características medioambientales y restituírselo, entregárselo a la persona. La ley de víctimas trae en su artículo 97 pues unas causales que se han denominado taxativas para adelantar la compensación económica. No obstante, los jueces y magistrados han ido mucho más allá y le han dicho a estas personas que han solicitado su restitución que no se deben entender solo esas causales, que pueden ser otras más, y entonces las denomina como causales enunciativas. Estas causales serían porque el predio se encuentra en una zona de alto riesgo, de amenaza de inundación, derrumbe o desastre natural, porque sobre el predio recaigan sucesivos despojos y ya se le haya restituido a una de las víctimas, porque exista un riesgo contra la integridad, la vida del solicitante o de su núcleo familiar y no pueda retornar o no se le pueda restituir, o porque el predio se haya destruido total o parcialmente y no se pueda nuevamente reconstruir. Esto muchas veces, como ejemplo, es el caso de la minería a nivel nacional. En esos casos se ha pensado o se tiene establecido que se debe brindar o la compensación mediante la restitución en equivalencia o la compensación en dinero. No obstante, como les contaba, los jueces y magistrados han ido mucho más allá y han establecido o han aceptado otros argumentos para sustentar la solicitud de compensación: la edad, la salud, la carga misma de las afectaciones que vieron las personas allí por las cuales no podrían retornar. En clave de la metodología que realiza la Fundación Forjando Futuro, del seguimiento posfallo, del seguimiento de las sentencias que se emiten a nivel nacional sobre restitución de tierras, tenemos que a nivel nacional se han emitido 328 sentencias donde se compensa. Esto equivale a 5.137 hectáreas. En Antioquia son 36, de esas 328 en Antioquia son 36 sentencias que se han emitido compensando. Entonces, esto más o menos se entiende pues como por la compensación. Muy bien, tenemos la última llamada de la noche. Recordemos que los miércoles el programa es un poquito más largo, los martes tenemos los últimos 10 minutos del programa Nos Coge la Noche, pero ya se nos está acabando el tiempo. Nos llama Alan, él llama desde la ciudad de Medellín y vamos a... Alan. Sí, Alan Gómez. Alan Gómez, exactamente. Alan, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por este programa tan especial. Vea, lo que pasa es que yo quisiera comentar pues que nosotros hace 6 años somos víctimas de asesinato de 2 de mis hermanos. ¿Sí? Y entonces mi mamá es la beneficiaria, pues con los otros 2 hermanos. Mataron a mis 2 hermanos hace más de 15 años, hace 6 años hicimos las vueltas, yo hice como agente oficioso, hice todas las vueltas. Mi mamá tiene una enfermedad pulmonar que tiene pulmonar terminal, tiene 70 años. Yo siempre que hago un derecho de petición me dicen que sí, que estamos de primeros, y nunca, y ya desde el caso de nosotros ya está resuelto, ya mandamos los papeles, ya nos incluyeron,
tengo hasta documentos donde me dicen que a partir del 19 de mayo del 2016 me pagaban, después me mandaron otro que en mayo del 17 y así nos llevan y entonces yo quisiera saber entonces en qué va lo de nosotros, porque es que de todas maneras no nos resuelven nada. Muy bien, Alan, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos respuesta para Alan Alfredo. Buenas noches, Alan. Alan, como lo tenemos claro, está reconocido el homicidio de sus hermanos León Felipe y Steven. Y hay que aclarar, este reconocimiento de este hecho victimizante está por la ley 1448, ley que está del 2011. La ley 1448 no reconoce como destinatarios de una indemnización a los hermanos como si ocurría antes de la ley 1448. Por lo tanto, este caso está reconocido y ya identificamos la enfermedad que tiene la mamá y su caso ya está para que se acerque al punto de atención porque está listo para empezar ese proceso de indemnización. Como hemos hablado con las personas anteriores, a ellas les decimos que se acerque desde junio a partir de sus características. Pero, don Alan, usted puede acercarse al punto de atención porque su caso está documentado y allá en el punto de atención le van a indicar la ruta a seguir porque su indemnización está próxima ya que está priorizada por su mamá. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden, cita con las víctimas los martes en los últimos 10 minutos del programa Nos Cogió la Noche, que va de 5 a 6:45, y los miércoles de 7:30 a 8 de la noche por el canal Cosmovisión. Sigan marcando o sigan enviando sus casos a la línea de WhatsApp que obtendrán respuesta más adelante. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Les deseamos feliz noche. Y Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes que tengan una feliz noche.